Bueno, pues seguimos con la mesa redonda, que yo creo que es un espacio también muy interesante. Hubiera sido muy bonito, ¿no?, que podáis preguntar así directamente, pero claro, os cuenta que somos muchos. También bienvenidos a la gente que está siguiéndolo online y que nos han enviado también sus preguntas. Hay muchísimas preguntas. Me vais a ver aquí como desesperada, un móvil, otro móvil, las preguntas. Bueno, yo intentaré, bueno, por las máximas preguntas que se puedan, ¿no? Estamos en el foro cuyo tema es humanidad compartida, ¿no? Sí que es cierto que lo que vemos, o lo que también alguno de los ponentes ha dicho, ¿no?, que nuestro círculo muchas veces lo estrechamos, ¿no? Estrechamos este círculo de humanidad compartida, ¿no? Es más fácil con la gente que tenemos más cercana, ¿eh? Y lo que decíamos al inicio del foro ayer, que es muy importante esta crisis ambiental o crisis existencial, crisis sanitaria, estamos en ella también porque nuestros modos de vivir y de pensar nos han llevado aquí, ¿no? Entonces, qué importante es repensar y reimaginar, ¿no?, otros modos, ¿no? Y por eso estamos aquí también. Y yo creo que estos espacios es muy importante para esto, ¿no?, para poder reimaginar, ¿no?, otros modos, y empezar a soñarlo. Porque, como decíamos ayer, todo lo que existe fue soñado, ¿no? Entonces, estamos aquí soñando es ampliar este círculo de humanidad compartida. Entonces, la primera pregunta que voy a plantear a todos, así un poco, es, claro, lo que aumenta nuestro sufrimiento es nuestra tendencia a separar, ¿no?, a separar continuamente. Me importa lo de mi grupo, lo de mi ciudad, ¿no? Estamos mucho en esos endogrupos, ¿no? Y lo otro no importa. Entonces, ¿cómo ampliar este círculo, ¿no? Y este círculo, además, no solo de seres humanos, quiero decir, de todos los seres, ¿no? ¿Cómo poder ampliar este círculo? Y ha habido gente como Madre Teresa de Calcuta, como el Buda, como el Maestro Jesús, otros muchos que a lo mejor tampoco conocemos, ¿no?, estoy diciendo los relevantes, que han ampliado este círculo, ¿no? ¿Qué se os ocurre, ¿no?, para esta posibilidad de poder ampliar este círculo? Es una pregunta muy general, pero bueno, podemos empezar por ahí, si os parece. Si quieres, empiezo yo. No sé si suena. Tendrás que abrir. Sí. ¿Ahora? Sí. Yo creo que lo primero es entender que venimos a dar. Entonces, no es qué voy a recibir del vecino, del amigo, del desconocido, sino qué puedo aportar. Para mí es lo primero para ampliar. ¿Bien? ¿Se oye? Pues yo voy a citar a Ramana Maharshi, que como muchos sabréis estaba en Arunachala y recibía mucha gente con consultas, y una vez le vinieron a preguntar, maestro, ¿cómo puedo relacionarme mejor con los demás? Y Ramana Maharshi contestó, no existen los demás. Y creo que ahí dio en la clave, ¿no?, que el error estaba en la diferenciación, en poner una barrera entre uno y los otros. ¿Hola? Sí. Pues yo aportaría a lo mejor la parte biológica, creo que es la que me toca. Cuando estamos haciendo cualquier cosa y lo estamos disfrutando, es cuando mayor es lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, cuanto mayor es la capacidad, la riqueza del campo electromagnético del corazón, y eso aumenta las probabilidades de que los corazones se comunican. Cuando no lo estamos disfrutando, el corazón tiende a ser como un reloj y entonces su campo electromagnético se encoge. O sea que yo creo que aprender a disfrutar lo que hagamos, para mí, es la forma de agrandar el círculo. Lo primero que se me ha ocurrido es preguntarme por qué queremos ampliar el círculo, ¿no?, que sería ya una primera pregunta, ¿no? Cuando estamos bastante a gusto aquí, ¿no? A ver si nos van a quitar el buen rollo, ¿no?, si viene más gente. No, o sea, yo creo que el círculo se va a ampliar por sí solo, de verdad que lo creo. O sea, que si nosotros, o sea, nuestra preocupación tiene que ser estar en nuestro centro. O sea, y todo lo demás será por añadidura.
O sea, de verdad que lo creo. Es decir, creo que no podemos por menos que irradiar lo que somos. O sea, que si tú estás bien, irradias bien. Y como las moscas van a la luz, pues la gente viene. O sea, es decir, que preocupémonos por estar realmente bien, y yo creo que eso será la mejor de las convocatorias posibles. ¿Se oye? No. Ahora. Sí. Siguiendo un poco, ¿no?, lo que habéis dicho, con lo que estoy totalmente de acuerdo y resueno mucho, se me ocurre también el cómo hacer esto con la no violencia. Cada vez que intentamos imponer algo, aunque sea algo que en principio puede ser una acción muy correcta, probablemente lo que surge es la rebeldía también de esto no es lo que yo quiero, ¿no? Y de nuevo defender también nuestra parcela y nuestro yo. Entonces, como decía el Tao, pues los antiguos maestros enseñaban suavemente a no saber. Y solo cuando verdaderamente sabes que no sabes, entonces es cuando encuentras tu propia respuesta. Entonces, ¿cómo conseguir enseñar a no saber? Una pregunta que cualquiera puede responder, quiero decir. ¿Cómo puedo sostener, desde Natividad online, cómo puedo sostener la amabilidad conmigo al meditar? Soy muy autoexigente, sé que soy amor, pero no logro sentir esto dentro de mí. No logro perdonarme. Quien quiera puede. Sí, espera. ¿Cómo puedo sostener la amabilidad conmigo al meditar? Porque dice que es muy autoexigente, sé que soy amor, pero no logro sentir esto dentro de mí. No logro perdonarme. Para quien quiera, Yo hablaría de la mirada contemplativa, ¿no? Es decir, hemos de aprender a mirarnos contemplativamente. ¿Y eso qué significa? Significa que hemos de aprender a mirar lo que somos, también lo que no nos gusta, ¿no? Por ejemplo, pues esa culpa o esa tristeza o eso que es oscuro, ¿no? La mirada contemplativa es necesariamente breve y amorosa. O sea, amorosa significa que intentamos imprimir a nuestra mirada interior benevolencia y ternura, es decir, suavidad, ¿no? Y tiene que ser breve. ¿Por qué pongo subrayado en el tema de la brevedad? Porque si miramos lo oscuro, lo que no nos gusta durante un tiempo largo, lo más probable es que lo oscuro nos atrape, nos arrastre y nos lleve a su territorio, ¿no? Y por eso la mirada breve es la condición para que no sea morbosa la mirada, ¿no? Y peligrosa, ¿no? Y esto es un entrenamiento, es decir, mira eso que te asusta brevemente, un ratito, y luego vuelve, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vuelve a la realidad o vuelve a tu aspiración, a tu mantra, si estás meditando? O sea, eso presupone que lo que nos va curando es el amor de esa mirada y la realidad, el volver a la realidad, ¿no? En cambio, si estamos entrampados ahí en lo oscuro, pues a lo mejor nos quedamos ahí enfangados, ¿no? Y yo añadiría también el que somos tan sofisticados con esta capacidad que tenemos para la conciencia de la conciencia que somos capaces de criticarnos por criticarnos. Entonces, podemos incluir todo, incluso la crítica, incluso la descalificación hacia uno mismo, con esa mirada breve que no nos inunda, pero sabiendo que eso es parte del proceso también. No estás fallando, ¿no? Es solo parte del proceso. Yo quisiera añadir una cosa muy fácil. Es poner una sonrisa y sonreírnos a nosotros mientras estamos meditando. Porque un gesto como ese tan insignificante, nuestro cerebro hace que se activen una serie de sinapsis que hacen que estemos contentos con nosotros y después intentar sentir, no pensar, porque cuando estás pensando no puedo perdonar o en resentimientos o en cómo soy, sentir el calor en nuestro corazón.
ese sentimiento de calorcito que nos va llenando y la sonrisa en nuestra cara, eso ayuda a desconectar de esa mente. ¿Seguimos? ¿O quieres tú? Vale. ¿Cómo, Francesc, pueden convivir, una persona pregunta, ¿pueden convivir varios ikigais al mismo tiempo? Sí, pueden convivir y hay momentos de la vida en los que es imprescindible que convivan. Imaginemos un padre o una madre que tiene un bebé y que tiene una pasión, por ejemplo, que es pintar o la arquitectura. Lógicamente, ese ikigai en este punto de su vida tendrá que ser doble, se tendrá que desdoblar en su papel paternal-maternal y en esa pasión que desarrolla, o alguien que está cuidando de un familiar enfermo, ¿no? Entonces, el ikigai no siempre es uno y, de hecho, es normal que tenga diferentes dimensiones, algunas más cotidianas, y que nos tengamos que repartir entre varias cosas. Por lo tanto, sí que es verdad que hay una pasión que se mantiene a lo largo de la vida, normalmente, que toma diferentes expresiones. Quien tiene un ikigai de terapeuta, quizás en cierto momento de su vida o en ciertos años pasa consulta, luego igual eso se expresa a través de cursos para más personas y luego a través de un libro, pero hay momentos en la vida en los cuales nuestro corazón nos reclama en otros lugares y no hay ningún problema en tener esas diferentes particiones, ¿no?, de nuestra pasión. Nazaret, ¿tiene la voluntad o la conciencia algo de conexión o control sobre la conexión entre los corazones? Te lo vuelvo a repetir, ¿sí? Sí. Vale. Pues yo creo que... ¿Se oye? Sí. Pues una de las cosas que a mí me encantan de todas las investigaciones de la comunicación entre los corazones es que la voluntad tiene muy poco que ver, ¿no? O sea, no la podemos manipular. Y me gusta mucho cuando pues, vemos resultados, ¿no?, donde se nos quita un poco de en medio. Me parece que a veces pues difundimos demasiado el mensaje de que todo depende de nosotros, ¿no?, y que todo está bajo nuestro control y que la actitud domina todo. En los experimentos que se han hecho de la sincronización entre corazones, se sincronizan o no se sincronizan. Nadie ha podido simularlas, ¿no? Para mí, pues la plasticidad cerebral sí que se ha visto que es muy inducida, que depende mucho de la voluntad y se llama así, ¿no?, la plasticidad voluntaria. Pero en el corazón yo creo que se puede modular, pero de una forma muchísimo más sutil. No es tan directa. Y esto es lo que yo creo que a mí me parece que lo hace tan mágico, ¿no?, que sucede o no sucede, ¿no? Pero no meto yo las manos. A mí me gustaría añadir una cosa, ¿no? Y es también que después tenemos, como tú señalabas también ayer, ¿no?, la posibilidad de aprender a modular una parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, el nervio vago, el famoso nervio vago, en su rama ventral es una rama que inerva corazón, que inerva pulmones, que inerva laringe, los músculos de la cara, que tú lo señalabas. Y esta rama sí que está un poquito más sujeta que al control voluntario, con lo cual tiene sentido también cuando trabajamos con la respiración disminuir el marcapasos cardíaco, ¿no? O sea, el trabajar también con eso, reconociendo lo otro, que no todo depende de nosotros, y menudo alivio saber eso, ¿no? Menudo alivio, no tenemos la fuerza del mundo y la bola del mundo sobre la espalda cuando reconoces que tienes menos capacidad, ¿no?, de influir sobre las cosas, pero bueno, en esos pequeños espacios que también podemos trabajar y podemos entrenar con la meditación, ¿no? Pablo, que podéis, la dirigen a Pablo, pero ya sabéis, podéis contestar cualquiera que queráis. ¿Cómo manejar las ideas que nos obsesionan y nos hacen perder muchas energías? Y luego, por otro lado, ¿cómo vives los conflictos sociales, las injusticias? ¿Desde dónde? Serían como dos preguntas, ¿no? ¿La segunda cuál es? La segunda es, ¿cómo vives los conflictos sociales, las injusticias? ¿Cómo lo vivo yo? Sí, ¿desde dónde? O, bueno, la primera puedes contestar las dos, las que queráis. ¿Cómo tratar las ideas obsesivas? Pues con mucho cuidado, ¿no? Son peligrosas.
Bueno, yo creo que el sentido de la meditación, de la práctica meditativa o los frutos de la meditación los ves en la vida ordinaria, no tanto en la meditación. En la meditación puedes sentir o no sentir cosas, pero eso no es lo importante. Yo más bien creo que incluso diría no sentir es casi mejor, porque entonces vas directamente a lo esencial, porque la meditación no es oración afectiva, ¿no? Donde tú puedas, digamos, no sé, cultivar tus sentimientos, ese no es el espacio de eso, ¿no? Por tanto, cuanto más sobrio, más seco y más, digamos, neutro sea esta práctica, yo creo que es mejor, ¿no? Y entonces, en la vida ordinaria, o sea, lo que te da esto, fundamentalmente, es que en la vida ordinaria, cuando se despierte una emoción o cuando se despierte una idea obsesiva, tú la vas a localizar, te vas a dar cuenta, ¿no? De hecho, yo suelo decir, si alguien me dice, me distraigo muy poco en la meditación, solo 2 o 3 veces, en media hora, yo suelo decir, sí, pero ¿qué 2 o 3 veces? Serán súper largas. Has estado mejor 5 minutos cada vez o 10, ¿no? Y por eso te parece que es poco, ¿no? En cambio, si alguien me dice, yo me distraigo como unas 18 veces, eso me parece que medita bastante bien, ¿no? O sea, porque realmente es difícil no distraerse pues bastantes veces en la meditación, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que ayuda es a que cuando sobreviene esto, cada vez lo ves antes y, por tanto, cada vez entras menos. El poder de la observación tiene justamente esto, ¿no? O sea, yo muchas veces propongo un ejercicio a la gente que hace los retiros conmigo y es colócate ante el espejo de tu cuarto de baño 5 o 10 minutos. Pones el móvil, el timing y simplemente mirar tu cara, ¿no? O sea, para mostrar el poder de la contemplación, el poder de la observación, ¿no? Entonces, simplemente mirando tu cara, sin hacer nada más, tú vas a atravesar un mundo emocional. O sea, vas a pasar, seguramente, así al menos sucede en la mayoría, de una cierta complacencia inicial, diciendo, mira qué guapito estoy hoy, ¿no? O sea, a una cierta tristeza, más o menos difusa o inexplicable, y al final incluso hasta repugnancia ante ti mismo, ¿no? Y te vas a poner a llorar. O sea, esto es solamente mirando, ¿no? O sea, yo creo que nuestro problema fundamental es que no miramos, ¿no? Y mirar tiene este poder de disolver, ese es el poder de la contemplación, no resolver, sino disolverlo. Entonces, si tú miras breve y amorosamente tu obsesión, la vas disolviendo, ¿no? O sea, ¿y cómo miro los problemas sociales, ¿no? O sea, pues si son graves los miro con tristeza, ¿no? Porque realmente digo, y con preocupación, porque o sea, por supuesto que los problemas sociales son importantes, yo no quiero decir que no lo sean, ¿no? Pero creo que el verdadero problema lo tenemos dentro. O sea, que realmente solamente existen problemas mentales. O sea, lo de fuera son situaciones que si estamos bien dentro se van a ir disolviendo, ¿no? O sea, es decir, creo que nuestro trabajo tiene que ser fundamentalmente interior. O sea, creo que este ha sido el cambio de paradigma que se está produciendo, ¿no? O sea, y es que antes teníamos una visión mecanicista y fragmentada del universo y, por tanto, pensábamos que el mundo era diferente a nosotros y, por tanto, teníamos que intervenir en el mundo para arreglarlo, ¿no? O sea, y ahora, a partir de los descubrimientos de la física cuántica, pues nos damos cuenta de que nosotros somos el universo. O sea, de que quien observa influye en lo observado, ¿no? O sea, y por tanto, cambiándote a ti, cambias el universo, ¿no? Es decir, que creo que realmente esto del nuevo paradigma de la conciencia va a cambiarlo todo. O sea, va a cambiar el problema social, la manera de hacer terapia, hacer psicología, todo, ¿no? Es un planteamiento muy radical y por eso yo creo que este foro, realmente no lo digo porque estamos aquí y para darnos una especie de palmadita al hombro, pero creo que es pionero, o sea, de algo que va a ser sí o sí el futuro. O sea, quisiera añadir un testimonio práctico sobre el manejo de pensamientos obsesivos, porque yo durante mi primera juventud tenía muchas crisis de ansiedad debido a este tipo de pensamientos, ¿no? Se me quedaban como en el circuito mental una idea determinada y, por ejemplo, eso hacía que yo fuera muy mal estudiante y que las cosas no fueran bien. Hasta que yo no conocía aún la meditación, tampoco me considero un buen meditador. Sí que es cierto que cuando vamos a cualquier sesión de meditación, lo que nos dirá el maestro es que los pensamientos no hay que ni agarrarlos ni rechazarlos. El pensamiento obsesivo
cuanto más intentas alejarlo de ti, más fuerza adquiere. Por lo tanto, hay que dejarlo circular como si fuera una idea entre las 90.000 que nos pasan por la cabeza cada día. Y aunque esa idea sea mata a tu padre, pues es eso, una idea, no es una realidad. En mi caso fue interesante porque yo tenía una energía mental muy desperdiciada en este tipo de pensamientos, y cuando entré en la carrera de filología alemana pensé, madre mía, qué mal va a ir esta carrera, porque hasta entonces siempre había sido o de suspender o de aprobar en el último momento. Entonces tomé una decisión, que la misma fijación que tenía por esas ideas, ponerla en el estudio del alemán. Entonces, cuando me notaba sobrecargado mentalmente, pues en lugar de darle vueltas a ideas absurdas, me ponía delante de una lista de verbos irregulares o de palabras. En alemán, cuando estudiamos, tenemos que distinguir entre los 3 géneros, cuál tiene el plural irregular. Entonces, estaba 1, 2 horas, 3 horas haciendo eso, que era una especie de meditación también, y no solo las ideas obsesivas desaparecían porque la energía se había ido a eso, sino que acabé sacando matrículas de honor gracias a la obsesión. Muy bueno. Es lo que se llama el poder del estudio. Vamos. Qué bueno, ¿no? Luján, una pregunta. Te la planteo como está. ¿La preexistencia de los seres humanos o la vida tras la muerte son una creencia o encuentras algunas evidencias científicas o simplemente experienciales? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Lo que hablábamos ayer de ese estudio de la Universidad de Boston demostraba que había un preconocimiento intuitivo en los niños antes de que entrasen al colegio o sin influencia religiosa, de que seguíamos existiendo sin el cuerpo físico como cuerpo de pensamientos y cuerpo de deseo. Pero independientemente de esto, hay estudios científicos sobre la reencarnación. ¿Lo podemos creer o no? Cada cual es libre y coge aquello que más le resuena. Pero hay estudios científicos del doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia. Él estudió más de 3.000 niños de todos los países, de todas las religiones, que menores de 7 años que empezaban a hablar de otras existencias, de que tenían otros papás, de que vivían en otro sitio, que sabían los nombres, y entonces hicieron una investigación que el periodista que trabajó con el doctor Stevenson tuvo uno de los premios más importantes que se dan en Estados Unidos, ¿no? A la investigación. Pero quiero decir que demostró, lo creas o no, que de los 3.000, que los 3.000 eran demostrables, pero que había 20 que no se podía decir que no. Aquello está ahí. Igual que él, actualmente en la Universidad de Virginia siguen haciendo estos estudios con niños. Que decíamos ayer que el niño antes de los 7 años está en el presente. Está en el presente y está fuera de espacio y tiempo y tiene esas conexiones que luego ya se desarrolla más hemisferio izquierdo y más están los filtros. Siguiente pregunta. Beatriz y Nazaret, pero como siempre podéis contestar los demás también. Plantea, a un niño su madre le castiga ignorándole por largos espacios de tiempo. ¿Cómo le puede afectar esto? Mira, hay un experimento muy bonito que está en YouTube,
que si lo ponéis, hay un vídeo que es algo así como las smiling faces o las caras sonrientes. Hay una mamá que está interaccionando con su bebé, hola, no sé qué, y entonces el bebé lo está mostrando, hay esa comunicación. Y en un momento se le pide a la mamá que lo mire como si fuese una estatua, sin mostrar ninguna expresión, ¿no? Entonces el niño empieza a manifestar pues, una gran ansiedad, empieza a llorar, hace de todo, le pega, le tira, no sé qué, para recuperar la atención de la madre. Yo creo que en todo lo que es en el neurodesarrollo, todas las teorías del apego, creo que una de las formas más dañinas es el castigo con esa ausencia, ¿no? El abandonarle a quédate ahí solo, me he ido de ti, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser bastante… Es una forma un poco, a mí me parece, violenta, cruel de hacerlo. El niño durante todo el neurodesarrollo busca constantemente esa comunicación, hay cantidad de experimentos que muestran cómo es necesaria que me preste atención. Para mí es como el prestarle atención es como hacerle visible, es mucho más allá el prestar toda tu atención, que no es un prestar, es darle tu atención, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el castigo es algo sobre lo que podríamos reflexionar y yo creo que a veces, que es verdad que lo ves y es un poco efectivo, ¿no? Que dices, pues enseguida me hace caso, pero creo que es la forma a lo mejor más directa, pero también es un poco violenta, ¿no? Porque el castigar con la soledad genera, yo creo, ese reconocimiento de la soledad. Entonces va a ser yo creo una cueva a la que se va a ir refugiando mucho, ¿no? A mí no me gusta, sí, y yo diría que no es muy buena. No sé, Beatriz. ¿Puedes volverla a leer? ¿Eh? Si puedes volverla a leer. Volverla a leer. Espérate que a ver dónde estaba. Porque Ya no puedes. porque tengo tanto. ¿Cómo consideras el castigo Eso. en la maternidad? No, Sí. ¿no la encuentras? Espera, que la tengo en el otro, ya está. ¿Piensas A del un castigo niño, en la maternidad? ya la he encontrado. A un niño su madre le castiga ignorándole por largos espacios de tiempo. ¿Cómo le puede afectar esto al niño? He pedido que la volvieras a leer porque no sabía si era la propia madre la que preguntaba esto o era alguien que estaba observando la conducta de otro. Y mi contestación va a la propia madre, más que a la que observa la conducta de otro. Si eres la madre la que te preguntas esto, ya estás ahí. O sea, ya estás sabiendo que hay algo que tu hijo necesita y que tú en ese momento no has podido dárselo. Pero en el instante siguiente sí. Entonces, en el instante siguiente siempre hay la posibilidad de poder recuperar esa relación, si es así. Y el que lo observa, pues acercarse sin crítica y sin juicio a esa diada madre-hijo, preguntándose qué puedo hacer que no sea dañino para ayudar a estas dos personas, si es posible, a que se puedan encontrar. Francesc, si descubres que tu ikigai está fuera, y pone entre paréntesis los hijos, el trabajo, ¿no? Y ese ikigai te falla porque hay pérdida de trabajo o desconexión con tus hijos o muerte de la persona donde colocas el ikigai, o sea, tu sentido de la vida se pierde. ¿Cómo encuentras de nuevo ese sentido, ¿no? Ese ikigai? Sí. Yo creo que el sentido de la vida se pierde varias veces a lo largo de una biografía. Por ejemplo, ahora la pandemia provocó en muchos lugares del mundo y en muchos casos de industrias que cerraron, gente que no podía teletrabajar por el tipo de trabajo que era y que si le gustaba mucho o era su modo de vida aquello que estaba haciendo, pues eso desaparece y te encuentras pues como Moisés cruzando el desierto buscando la tierra prometida en algún otro lugar. Entonces, como decíamos en la conferencia de ayer, los ikigais no son automáticos. Uno no pierde un propósito y encuentra otro al día siguiente. Esto sucede lo mismo que con el amor. Se equivoca mucho alguien que después de una separación y un divorcio quiere reengancharse al amor a la primera oportunidad. Se necesita un duelo, una comprensión, recoger cosas de todo lo que has vivido, de la experiencia, ver qué errores cometiste y no los vas a volver a repetir. Y en el caso del propósito, si has perdido el propósito de tu vida porque quizás tus hijos ya han volado, ya van por su cuenta,
tu trabajo ya no existe o quizás aquello que te gustaba ha dejado de llenarte, pues sería un poco lo que decía Pablo esta mañana en la conferencia, ¿no? Acoger ese silencio, que es como un lienzo en blanco, en el cual puede aparecer algo nuevo. Hay un teórico que se llama Otto Scharmer, que viene de la antroposofía y que tiene la famosa, para los que hacemos divulgación de la psicología, lo que se llama la teoría U, que se basa en dos frases que parecen canciones, pero son dos frases en inglés, que es let it go and let it come. Hasta que no dejas ir el pasado, hasta que no dejas ir todo aquello que tú has sido o tu mirada de cómo es la vida, no llegará nada nuevo. Entonces es necesario, yo creo que cuando lo has perdido todo, acabar de limpiar el lienzo, nos podemos ayudar con la meditación o de otras maneras, y cuando se cree ese vacío, no tener miedo ante el vacío, el horror vacui que decían los latinos, y esperar a ver qué surge, y si somos pacientes y experimentadores y exploradores, va a acabar apareciendo algo nuevo porque el ser humano es curioso y apasionado por naturaleza. No sé si alguien queréis, podéis. Pablo, el tema de las pretensiones. Entonces, claro, te lanza un padre o una madre. ¿Cómo tener el coraje de no tener pretensiones sobre tus hijos adolescentes? Se lo preguntas a uno que no es padre. Pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, me hago cargo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos pretensiones sobre los demás porque no tenemos suficientes pretensiones sobre nosotros mismos. O sea que cuando uno tiene el foco puesto en realmente el crecimiento personal o interior o como queramos llamarlo, ¿no? Evidentemente los otros te preocupan porque les quieres, ¿no? O sea, eso no se empaña, todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que adquiere o sea, la preocupación no es uno de los nombres de Dios, ¿no? O sea, la preocupación es negativa al 100%, ¿no? Es decir, que lo que hemos de hacer, como ya sabemos de sobra, pues es ocuparnos de nuestros hijos, pero no invertir energía en preocuparnos por ellos, porque esto no sirve para nada, ¿no? Sino que realmente nuestra preocupación debe estar, o nuestra intención, mejor dicho, debe estar en lo que acaba de decir Francesc ahora mismo, ¿no? O sea, en dejar ir lo que realmente no nos está sirviendo para tener suficiente apertura, ¿no? para recibir lo que está llegando, ¿no? Esa es un poquito la clave, ¿no? O sea, el punto de inflexión es este, ¿no? Pero yo sé que esto no es una respuesta, en fin, una fórmula, no una receta, ni mucho menos, ¿no? Porque seguramente esa preocupación no te lo quita nadie, ¿no? O sea, pero o sea, yo tengo una esperanza demencial, ¿eh? en todo esto. O sea, un poquito demente soy, ¿no? O sea, porque creo que realmente los cambios se producen y creo que además se pueden producir en todos, a no ser que tengas un trastorno mental importante, pero creo que este camino vamos a llamarlo, de interioridad, ¿no? De espiritualidad, es para todos, sin excepción. O sea, que todos tenemos una llamada ciertamente a salir hacia afuera, pero también a volver hacia adentro. Y esto no nos han enseñado a hacerlo. Estamos en los inicios de esta vuelta al hogar, esta vuelta a casa, ¿no? Y que en la medida en que lo hagamos, o sea, yo creo que los problemas externos, sean sociales, como hablábamos antes, o sean familiares, como hablamos ahora, pues van a ir perdiendo espesor. O sea, creo que creo que esto va a ser generalizado, ¿no? O sea, que creo que el trabajo interior se va a ir extendiendo cada vez más. Evidentemente, a lo mejor muchos no llegamos a verlo o no lo vemos en plenitud, pero yo creo que ya vamos a empezar a ver cosas, ¿no? En fin, una llamada a la esperanza que no es simplemente al optimismo, ¿no? O sea, sino que realmente si estamos en ello, necesariamente daremos frutos, ¿no? Es decir, que la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. O sea, tú puedes sembrar o no, pero si siembras en interioridad, vas a cosechar, seguro, ¿no?
añadir una cosita. En los experimentos que os contaba ayer, o estas teorías de la comunicación entre los cuerpos, que decíamos que la máxima que se había observado siempre era entre la mamá y los hijos. Pues esa reciprocidad orgánica de la que hablábamos, que tiene los 3 ejes, nos comunicamos, el sistema nervioso, los cerebros, el sistema hormonal, y ahí es donde interviene mucho el estrés, y los corazones. Pues la reciprocidad vertical, es decir, entre los padres y los hijos, aumenta, empieza desde los 2-3 meses más o menos y va aumentando. Uno de los máximos momentos de esa reciprocidad orgánica entre padres e hijos es en la adolescencia, pero es diferente en la mamá y el papá. La de mamá siempre va aumentando. La del padre depende si lo que tiene es un hijo o una hija. La reciprocidad orgánica entre el padre y la hija es mayor que entre el padre y el hijo. Entonces, lo que se ha observado es que pues, hay un momento de gran estrés, sobre todo en la madre, o se ha estudiado más a la madre, en la adolescencia. Entonces, lo que se ha visto es que se ha medido una relación entre el nivel de estrés que siente la madre, que percibe psicológicamente, y luego sus biomarcadores, es decir, cuánto estrés hay que podamos medir en su cuerpo, y la respuesta neuronal del hijo o hija adolescente ante una situación de estrés. Entonces, hay una correlación que es significativa, es decir, están comunicados, están relacionados. Cuanto más estrés tiene la madre, mayor es la respuesta neuronal estrés del hijo, pero también al revés. Entonces, en una relación no podemos distinguir siempre la dirección, ¿vale? Pues dependen ambas. Entonces, una de las interpretaciones hay que yo creo que es muy buena, o yo como mamá intento, para mí ser madre ella está siendo la asignatura más difícil que yo he estudiado. Yo no sé cómo hacer gran parte del día, ¿no? Pero lo que yo veo es que algunos días estás más estresada, ¿no? Yo digo, yo debo tener unos niveles de cortisol tremendo, de corte aquí, debo tener una glándula tal. Y entonces, aunque yo intento simular otra cosa, llego a casa y lo expreso de otra forma, aunque no me apetezca estar ahí tal, pero luego al final te sale que te monta una tremenda. O sea, yo lo he visto y digo, es que al final es muy difícil. O sea, una cosa es lo que finjas y otra cosa es esa comunicación hormonal que hay entre ellos. Hagas lo que hagas, se va a enterar de mis niveles hormonales, ¿no? Entonces, como yo no sé manejar en ella cuando te monta un pollo de estos tremendos, digo, pues si en esa relación que no sabemos quién es el driver, hacia dónde va, ¿no? La dirección, quién es el causante, me resulta difícil manejar lo que hace ella. Pues voy a intentar manejarme yo a mí, porque como sé que se va a cambiar, porque esa relación, además es una relación de menos de un segundo, la reciprocidad. En menos de un segundo, ¡pah!, ya se ha enterado de cómo estoy. Lo mismo con la oxitocina. Si yo llego un día y estoy muy bien, sus niveles suben. Entonces, esto a mí me llevó a veces a una presión de estar siempre bien. Y entonces luego dije, pues también tiene que ver a mamá estresada, pero tiene que ver cómo mamá se maneja en el estrés, que muy pocas veces. Pero lo tiene que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, se ha estudiado mucho y lo escucho mucho, pues sobre todo yo creo que la adolescencia tiene que ser un poquito más difícil, ¿no?, de gestionar. Y siempre he visto una interpretación muy de culpar al adolescente. A mí últimamente estudio mucho, me quiero dedicar más al adolescente porque veo que es un ser que castigamos con la ignorancia, como decía antes en la pregunta. Siempre son unos malditos, lo que da guerra que dan, no sé. Pero hay también esa relación. Cuando tenemos un hijo adolescente, la mamá también está pasando por una época que no es precisamente fácil, ¿no? Entonces, ver todo como nos decía antes Francés, ¿no?, de Ramana Maharshi era, ¿no? Es que no existe el otro. Yo creo que sí, que existe, ¿no? No sé si era Unamuno, que quiero unirme al todo sin perder mi singularidad, ¿no? Pero que saber que esa relación, que cuando tú criticas a lo mejor a tu hijo, y es verdad que te desesperan 1000 veces, decir, a ver, que yo también soy parte del circuito, ¿no? Esa visión de integrarse en ser parte, a mí me ayuda personalmente. Y todavía no he llegado a la adolescencia de mi hija. Cuando llegue diré, no, era mentira. En la adolescencia eso todavía te retan más, ¿no? Yo ya he pasado esa fase que se sobrevive y lo digo también por esperanza. Y efectivamente yo creo que también es el trabajo interior, ¿no? Porque si seguimos en resonancia podemos ser uno prisionero del sistema nervioso del otro, ¿no?
Tiene que haber algo que en algún momento produzca una parada amable, ¿no? Y eso también lo entrenas con la atención plena o con la meditación, con la forma que tú tengas de hacerlo. Pero ese tomar la decisión de voy a mirar hacia adentro, como decía Pablo, y a tomar mi siguiente decisión, ¿no? Y eso puede cambiar ese circuito. ¿Quién es el guardián de la paz en esa relación? Y después otra cosa que es que con los adolescentes que se están justo diferenciando, muchas veces los padres tenemos la costumbre de seguir viéndolos como niños, ¿no? Como parte de nosotros mismos, como una proyección de nosotros mismos. Entonces, mirar hacia adentro supone ver qué parte es mía de esta pelea y cómo puedo ver a la otra persona como plenamente una persona nueva. Cómo puedo verlo como una persona distinta a mí para poder precisamente mantener una relación de paz y de armonía, ¿no? Es contradictorio también a veces, ¿no? Porque estamos hablando de esa suavización del yo y ayer lo decíamos, ¿no? El que muchas veces para llegar a esa suavización del yo tengo razón, estas son mis ideas, esto va a misa, etcétera, igual para llegar a ese no ser nadie tienes que haber sido alguien. Entonces, en esa construcción y en esa dialéctica está el arte de refrenarse, que también es la meditación. Luján, ¿cómo se puede demostrar científicamente que estamos acompañados en el momento de la muerte? ¿Podría ampliarnos esta información? Hay un estudio publicado por la Universidad de Virginia de la doctora Emily Williams Kelly, en el que dice que el 45% de las personas que están en el lecho de muerte tienen unas experiencias que vienen los familiares a recogerlos. Y se ha visto que no tiene que ver con la medicación, no tiene que ver con el déficit de oxígeno, está publicado. El doctor Pim van Lommel, en Barcelona, que estuvo ahora en octubre, nos comentaba que hay un estudio en Suiza, lo que pasa es que yo no lo he investigado, hay un estudio en Suiza que dicen que el 90 y pico % de los pacientes que están en el lecho de muerte tienen esas visitas. Esas visitas de familiares. En el estudio de Virginia, el porcentaje más alto es la madre, si había fallecido, ya dijimos ayer, y luego puede ser cualquier otro familiar, amigo, fallecido. Se hace a través de la investigación, de estar allí, lápiz en mano, preguntando y viviendo aquellas vivencias y poderlas escribir y poder ver que no hay medicación, que no hay déficit de oxígeno, que no hay factores coadyuvantes a los que poder decir es debido a esto. Si no, métete en la página de la Universidad de Virginia, en el Departamento de Psiquiatría. Una pregunta para varios, los que queráis. Pone aquí Beatriz, Francesc, Nazaret. Cuando has sido abandonada, ya más una pregunta que, bueno, hay varias preguntas que van un poquito en relación a estas, ¿no? A esta. Cuando has sido abandonada, privada de cariño, de cuidados de tu madre, en un medio hostil, ¿cómo vivir con esa herida? ¿Eres más vulnerable, por ejemplo, cuando te deja un amigo o la pareja, y entonces en ese momento vuelve otra vez a reproducirse o a abrirse esa herida, ¿no? Que ya estaba, ¿no? En momentos a lo largo de la vida se abre de nuevo esa herida. Pues dice que nos pide pautas, consejos desde vuestras diferentes perspectivas. Es decir, cómo afrontar la herida del pasado que surge
en situaciones a lo largo de la vida, ¿no? Cómo esa herida vuelve a surgir, ¿no? Cómo afrontar el día a día con eso. Yo sí que me gustaría decir algo sobre esto. Yo creo que el proceso de meditación, llevado de manera rigurosa y continuada, conduce a afrontar esas heridas, antes o después. Es decir, que primero hay una etapa donde de alguna manera, como dice mi maestro, estás picando el envoltorio, es decir, tus mecanismos de defensa para no entrar, tus resistencias, ¿no? Tu distracción y demás, ¿no? Pero una vez que has hecho esto, atraviesas el territorio sombrío. El territorio sombrío pues son justamente todas estas experiencias negativas o heridas del alma que no hemos digerido bien y salen en la meditación, igual que salen en el sueño, precisamente para ser curadas, ¿no? O sea, y que solamente cuando lo hemos atravesado todo ese territorio sombrío, pues todavía llegamos a ese territorio de luz del cual he intentado hablaros en la exposición, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante, porque o sea, la terapia está muy bien, tiene su sentido, pero también la contemplación está muy bien y tiene su sentido, y ambas, cada una de manera diferente, son curativas. Es decir, que la meditación es un proceso de purificación, de limpieza de esas heridas, ¿no? Y realmente puedes ser bastante consciente de las heridas que se van limpiando, ¿no? Pero claro, el trabajo contemplativo es distinto al trabajo terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sirve en lo contemplativo es justamente lo que no sirve en lo terapéutico y al revés, ¿no? Es decir, se trata, en una terapia tú tienes que pensar qué es lo que te ha pasado, ¿no? Y luego ponerte en acción para resolver esa situación, ¿no? Y eso, que es lo que sirve en la vida ordinaria, eso es lo que no sirve en la contemplación. La contemplación lo que hay que hacer precisamente es no pensar y mucho menos actuar, sino que hay que mirar, que es lo que antes apuntaba, ¿no? O sea, y hay que mirar esa herida, ¿no? Eso que sale, ¿no? O sea, y hay que diferenciar bien entre el trauma y la sombra, ¿no? O sea, el trauma es el hecho en sí mismo. Por ejemplo, pues tu madre no te ha querido de niño, no querían tenerte, no querían que nacieras, ¿no? Por ejemplo, y eso pues se ha quedado en ti, ¿no? Y de la sombra, y la sombra es ese sentimiento negativo que te ha quedado por esa experiencia, ¿no? O sea, que la sombra es un sentimiento negativo de ti mismo que tienes durante la sentada o en un periodo intensivo de meditación, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar breve y amorosamente, ¿no? Esa sombra, Halleck las tiene tipificadas en 5 fundamentales: insatisfacción, inseguridad, inferioridad, miedo y culpa, ¿no? Eso solamente se puede trabajar contemplativamente en la meditación misma, cuando te está sucediendo. No vale recordarlo, tiene que ser cuando lo vives, ¿no? O sea, y si vas trabajando poco a poco, es decir, breve y amorosamente, cada vez que va emergiendo, lo vas atravesando, lo vas redimiendo. Redimir significa cambiar de signo, es decir, que eso que es oscuro se convierte en ocasión de luz. O sea, ¿cuándo sabes tú que has superado una experiencia negativa? Cuando la agradeces. Cuando la agradeces. O sea, cuando das gracias por haber pasado por ahí, porque te das cuenta de que haber pasado por ahí te ha traído pues algo extraordinario, algo que ha merecido la pena pasar por ahí, ¿no? O sea, es decir, que hasta que no agradecemos un trauma, no lo hemos superado, ¿no? Y bueno, hasta el punto que yo creo que la meditación, tal y como yo la practico, tal y como yo la he aprendido, aunque mi maestro nunca la definió así, yo la llamo redención en la conciencia. Es decir, que lo oscuro se redime, se cambia de signo y pasa a ser positivo. Y eso creo que es nuestro principal deber. Este es el imperativo ético por excelencia, ¿no? O sea, limpiarnos, ¿no? Estar bien, porque solamente podemos amar si estamos bien, ¿no? Menudo speech que os he echado, pero bueno. Sí, sobre esto, muchas gracias, Pablo. Sobre esto me gustaría añadir que hay dos
posiciones, dos posturas que puede adoptar una persona ante el trauma del pasado, ¿no? O nos convertimos en víctimas y nos anclamos al pobre de mí, lo cual es muy poco productivo para nosotros y para los demás, o le encontramos una utilidad al sufrimiento que está en la línea de lo que Pablo decía, ¿no? Ayer en la cena hablábamos de dos grandes terapeutas, que uno lo comentamos aquí, Viktor Frankl y Boris Cyrulnik. Ambos fueron hombres que sufrieron muchísimo, que perdieron a sus familias en el Holocausto y que luego se convirtieron en terapeutas, ¿no? En grandes terapeutas. ¿Y por qué? Porque todo ese sufrimiento, la utilidad que ellos le encontraron es, gracias a que yo bajo a los abismos del dolor, puedo comprender mucho mejor el dolor de los demás. Si no hubiera ido tan abajo del fondo del pozo, pues no podría comprender muchas de las ansiedades y tristezas de pacientes y de la sociedad que están ahí. Por lo tanto, esa experiencia inicialmente terrible acabó siendo una bendición porque ayudó a muchos otros. Y quisiera cerrar esto con una frase que creo que es de Hemingway, que me gusta mucho, que dice: la vida nos rompe a todos, pero algunos son más fuertes en los lugares rotos. ¿Más fuertes, sí? Bonito. Sí, vamos a intentar... Vamos, porque así tenemos más tiempo, ¿os parece? Hacemos así, ¿eh? Y así no... Beatriz, no sé si querías. Pues todo eso, y gracias por traerlo, ¿no? Yo no sé si a lo mejor uno puede en un momento, porque Pablo decía, se supera el trauma cuando hay agradecimiento. Yo tengo mis dudas, mis dudas de que tenga que ser así. O sea, de que se supera el trauma cuando uno ha aceptado, ¿no?, la carga que haya tenido en la vida y puede abrirse plenamente a la vida de nuevo. Si eso incluye agradecimiento cuando puedes hacerlo o simple aceptación de que esto es así, ¿no? Y después, ayer lo comentábamos también en la conferencia, ¿no? Efectivamente que sin fango no hay loto y que aprender a ver también el loto que pueda haber en medio de todo ese fango, reconociendo y abrazando en lo posible ese fango que ocurrió en tu vida, ¿no? Y después otra idea que conecta también con lo que decía Pablo y lo que decía también Francesc es el que la salida del atrapamiento del trauma está aquí. La puerta de salida está aquí, no en aquello que pasó. Aquello que pasó es una historia que ocurrió y que no existe realmente. Existe en la reacción de mi cuerpo, mente, corazón en este instante. Entonces, saber eso, que la sombra, en las palabras de Pablo, está aquí, con la sombra puedes hacer algo. Con lo que ha ocurrido, no. Gracias. Yo quería retomar un poquito lo que han dicho todos. Y me basaría en realmente lo único importante es este momento y cómo lo estás viviendo. Lo único importante no es lo que los demás te han hecho, sino cómo lo vives, porque lo que se ha dicho también aquí es que es el cambio interior el que realmente es importante. También aprovechar que la crisis en nuestra vida es esa oportunidad de adquirir alguna cualidad que teníamos dormida. O sea que es un salto cuántico la crisis y abrazarla porque nos va a hacer mucho mejores, nos va a hacer brillar más y ser más luz. Pero además también Viktor Frankl, en su paso por Auschwitz, decía que siempre tenemos la libertad última. La libertad última no es lo que me quieren hacer o lo que me han hecho, es cómo decido yo vivir aquello. Gracias. Francesc, ¿no crees que también habría que mirar más profundamente la raíz de un bosque y empezar a adivinar en lo posible el ikigai de la raza humana?
Bueno, el Ikigai, esto es una pregunta muy interesante que quizás podemos complementar los demás que estáis aquí. ¿Cuál es el Ikigai de la raza humana? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? Yo creo que es una pregunta ya casi teológica, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién nos creó, no? Tanto si somos creyentes o no creyentes, hay una pregunta que nadie de todos los que estamos aquí podemos resolver, ¿no? De qué es lo que había antes del Big Bang, quién le dio el botón. Pues la vida es un misterio, la vida es un enigma. ¿Y cuál es el propósito de la raza humana? Depende de lo pesimista o optimista que sea una persona. Hay, por ejemplo, hace 3 o 4 años se publicó un libro que se llamaba Factfulness, la ciencia de los hechos, de Hans Rosling, de un profesor sueco, que él se dedicaba a coger estadísticas de todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y demostrar que, pese a que los periódicos y las noticias nos dicen que todo va fatal, en realidad cada vez vamos mejor. Y que menos en el cambio climático, que en eso hemos ido a peor, pues lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, de los niños, la mortalidad en el tercer mundo. Todo eso ha ido mejorando muy lentamente. Entonces, esto nos llevaría a poder pensar que el propósito de la humanidad es avanzar espiritualmente y avanzar en bondad. Pero yo paso la palabra a compañeros que saben más que yo sobre esta cuestión. Sí, yo no sé absolutamente nada más que tú, pero sí que me gusta muchísimo lo que has abierto y es que un primer paso, ¿no?, para cambiar, y no sé si encontraremos cuál es nuestro objetivo o no, pero es abandonar esa idea de que somos tan miserables y lo mal que va todo, ¿no? A mí esto es algo que siempre me choca mucho. ¿Cómo está el mundo? Somos no sé qué, ¿no? Y pues yo también lo veo que va mejor. Que hay muchas cosas todavía que quedan por mejorar, ¿no? Pero esos grandes titulares que a veces vemos en los periódicos, ¿no?, sobre todo, ¿no?, el ser humano es tal. Y si cambiásemos y abrazamos un poco esa idea de que dentro de lo difícil que yo creo, hay una frase de San Agustín que a mí me ha marcado muchísimo. Las confesiones de San Agustín son una joya, son un deleite ese hombre, ¿no? Y decía a Dios, ¿no? Dios, estamos hechos de tierra, una tierra difícil de cultivar, pero a la vez es una tierra muy fértil, ¿no? Entonces, es verdad que todo esto es muy difícil y yo creo que dentro de lo difícil que es, pues vamos avanzando. Entonces, para mí, como tú has dicho, el encontrar un poco ese ikigai o ese propósito, pues pasa por ese papel en blanco, ¿no?, que es pasar de ese negro con el que nos vemos a que tampoco somos la repera, pero abandonar esa amargura con la que vemos al ser humano, porque si no, ¿por qué voy a querer de una humanidad compartida cuando la humanidad es tan asquerosa, ¿no? Pues tengo que encontrar, cambiar, y yo lo que veo es de verdad muchos más aspectos, mucho más positivos y mucha más gente con la que yo me querría unir que gente de la que yo me quiero separar, ¿no? Entonces, esos grandes números, ¿no?, que sacamos creo que hacen tanto daño que para mí un punto importante o un ikigai inmediato a lo mejor sería cambiar un poquito esa polaridad o equilibrarla. Eso me ha encantado, Francesc. Sí. En este mismo contexto, en esta misma línea, cuando hemos hablado de esto en un ámbito literario, de presentación de algún libro, yo lo he dicho de la siguiente manera, ¿no? Prácticamente no vas a encontrar ninguna contraportada de una novela escrita en estos tiempos donde no puedas leer una frase semejante a esta. El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad. Claro, esto es importante porque asociamos lucidez con ser despiadado. No, solamente en las novelas de un tal Pablo II, que ya me cuido yo, ¿no?, en las contraportadas, dice una visión lúcida y compasiva del ser humano, ¿no? O sea, que parece que lo compasivo tiene menos prestigio, o sea, que la luz tiene menos prestigio que la oscuridad. No sé, y yo tantas veces lo he dicho que nos hemos enamorado de la sombra. Entonces nos parece que lo oscuro es lo que existe, es lo que hay, ¿no? Y que los que, en fin, intentamos vivir en la luz y trabajamos por la luz, pues somos unos ingenuos o unos kits, ¿no? Esto es un error de perspectiva, ¿no? Porque, o sea, un error grave, ¿no? Y yo creo que la llamada cultura es responsable. O
sea, que yo creo que hemos quedado hipnotizados por la cultura, sobre todo del romanticismo en adelante, y tiene prestigio pues lo más oscuro, lo más tenebroso, ¿no? Y pongo ejemplos, ¿no?, de clásicos de la literatura contemporánea, ¿no? El corazón en las tinieblas, de Conrad, ¿no? Una temporada en el infierno, de Rimbaud, ¿no? Largo viaje hacia la noche, de O'Neill, y así sucesivamente. O sea, podríamos hacer un recorrido por la historia de la literatura contemporánea y veríamos esta seducción, ¿no?, del oscuro. Y yo siempre digo, vamos a tomar una muestra de la humanidad. Por ejemplo, estas 500 personas que estamos aquí. O sea, aquí, ¿qué tipo de personas hay? Uno puede decir, no, es que aquí nos hemos juntado los buenos. Pero no, o sea, es decir, aquí habrá una inmensa mayoría de buena gente, ¿no? O sea, y a lo mejor habrá 2 o 3 un poco más maliciosos, ¿no? O sea, pero, pues esto que nos pasa en esto, pasa en la ciudad de Logroño, pasa en España, pasa en Europa, y pasa, claro que existe el mal, pero, o sea, sale en el telediario el tren que ha descarrilado, pero no los 99 que han llegado a tiempo y perfectamente. Entonces, ponemos el foco en lo oscuro. Entonces, esta visión nos hace tener una distorsión, ¿no? Yo también creo, como se ha dicho, que caminamos hacia el bien, ¿no? Y en ese sentido yo culminaré esta intervención diciendo que estamos aquí para crecer y para aprender, ¿no? Y que esto es un proceso evolutivo, o como dice un amigo mío, una escuela de almas. Una escuela de almas, ¿no? No sé si alguien... Yo a lo mejor digo algo que no es muy popular, pero creo que nos ponemos, o sea, creo que como especie humana nos damos demasiada importancia. O sea, nos damos demasiada importancia y realmente a lo mejor nuestro propósito es no tener propósito, es decir, de vivir en paz y en calma con la naturaleza, con el resto de los animales, no solo entre nosotros, ¿no?, sino una ecología de la compasión, no solo entre humanos, ¿no? Y a lo mejor cuando nos demos menos importancia, o bien para vivir en lo negativo, o bien para vivir en lo positivo, o en el intermedio, pues resulta que aparece a lo mejor la calma, ¿no?, y la paz de convivencia. Bueno, yo también una cosa únicamente, fijaros como evidencia de que vamos a mejor a pesar de las noticias, las primeras planas de los periódicos, es que este congreso, este foro, hace X años no se hubiese podido realizar. No podríamos estar hablando del alma, no podríamos estar hablando religión y espiritualidad juntas. Estamos aquí, los foros se llenan a pesar del COVID. Eso para mí es indicativo de que vamos evolucionando. Pero cada vez me parece a mí que vamos adquiriendo más conciencia de quién somos, de que tenemos algo que hacer aquí, aunque sea mejorarnos nosotros, con eso ya mejoramos al resto. Y para mí es una fase de la evolución de tomar conciencia de ese retorno a casa consciente, que para mí es lo que venimos a hacer, ¿no? Tomar conciencia de ese retorno de donde venimos. Los que queráis. Además del sufrimiento, ¿puede haber otras formas de conocimiento o de entrada al camino espiritual? No solo a través del sufrimiento, ¿no? Porque parece que a veces dices, solo sufriendo, ¿no? O sea, cuando se agota el sufrimiento parece que... ¿Hay otras puertas de entrada? ¿Quién quiera contestar? No miro a nadie. Bueno, no sé. A mí, teóricamente, me da la impresión de que no. Pero es una teoría, porque sí que he conocido personas sin pecado original. O sea, personas que realmente no han tenido grandes oscuridades, no grandes dificultades, y realmente sí que están haciendo un camino espiritual muy bonito, ¿no? O sea, digo que teóricamente no, porque lo más fácil es mirar hacia afuera, hacia lo exterior.
¿no? Y que puedes vivir inconsciente y, por tanto, entretenido en lo exterior hasta que no recibes un palo que te hace, si se te cae lo de fuera, se te derrumba lo de fuera, pues miras hacia adentro, ¿no? O sea, yo tengo mi propia experiencia y es que realmente yo desde muy jovencito, con 20 años, ya empecé un camino espiritual, ¿no? O sea, pero yo tuve que tener un palo muy fuerte, en torno a los 40, para que realmente el camino espiritual fuera lo más importante. Es decir, que fuera lo determinante, porque si no, pues vives y no te enteras, ¿no? Es decir, que yo personalmente sí que he tenido que confrontarme con la oscuridad, y no solo una vez, sino muchas, para trabajar por la luz, ¿no? Y creo, además, que están profundamente relacionadas, ¿no? O sea, una con la otra, ¿no? O sea, que la luz es la otra cara de la oscuridad, que la oscuridad es una luz que todavía no lo sabe, ¿no? Que la luz es una sombra alumbrada, podríamos decirlo así también, ¿no? Es decir, ¿qué es la luz? Pues la liberación de la sombra, ¿no? Y por tanto también, de alguna manera, la reclama, la requiere, ¿no? O sea, el día se abre cuando la noche es más oscura, pero claro, tienes que atravesar la oscuridad, llamémoslo sufrimiento o desazón o como queramos, ¿no? Pero esta convicción teórica y existencial se encuentra con que yo he conocido personas que realmente, no sé, como acabo de decir antes, viven sin afrontar particulares oscuridades en su vida, ni de dolor, ni de contradicción, y sin embargo sí que parece que tienen una experiencia espiritual muy intensa. O sea que a lo mejor, bueno, hay un camino que más allá de la lógica, ¿no? Para hacer el camino espiritual, ¿no? De lo comprensible por nosotros, ¿no? Yo estaba pensando si la palabra sufrimiento nos retrotrae, pero vamos, es un pensamiento, ¿no? A algo muy, muy grande, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando de que la naturaleza de la vida incluye en sí misma insatisfacción. A lo mejor con un sufrimiento de S minúscula, ¿no? No es el gran sufrimiento, a lo mejor hay personas aquí fuera que no han tenido grandes sufrimientos, pero sí, seguramente han vivido lo que es ir con prisa y que el autobús te cierra la puerta en las narices, ¿no? Eso es insatisfacción y eso es naturaleza de la vida, ¿no? Entonces, si no percibes eso, a lo mejor es que hay una negación de lo que es la insatisfacción, ¿no? O me he quemado la lengua con la sopa porque estaba demasiado caliente. Y luego está el gran sufrimiento. Pero a lo mejor la persona que vive con esa insatisfacción, que es la vida, también puede apreciar la alegría y la satisfacción que hay en la vida, ¿no? De forma que pueda equipararla y a lo mejor cuando llega un gran sufrimiento, pues es más capaz de afrontarla, ¿no? Nazaret, ¿qué ejercicios se pueden hacer para ayudar al equilibrio corazón-cerebro? Con el ejemplo que pusiste ayer de abrir y cerrar los ojos, ¿nos podrías explicar si de alguna manera hay algún ejercicio que podamos hacer con los ojos para ayudar a este equilibrio y relajarnos? Pues una de las grandes llaves, ¿no?, de la comunicación entre las vísceras y el cerebro, o quizá lo que se piensa que es la más importante, es la respiración, ¿no? Entonces, fijaros que hablamos siempre del sistema cardiorrespiratorio, están íntimamente relacionados, pero no solo el corazón. O sea, de todas las influencias que recibe el cerebro, de todos los órganos, la máxima viene de la respiración. Y principalmente cuando la respiración es nasal. Cuando nosotros respiramos por la nariz, se activan los receptores y activamos directamente una estructura que es del tamaño de un guisante, que es el bulbo olfativo. Cuando se empezó a descubrir la anatomía del cerebro, se vio que el receptor del sistema olfativo era el más pequeño y, por tanto, se pensó que la respiración no influía para nada. Estamos hablando del siglo XIX. Aunque el bulbo olfativo es tan pequeñito, es muy pequeñito, es una de las estructuras más conectadas del cerebro, es decir, una de las estructuras que más influencia tiene sobre el resto de las estructuras. Cada vez que yo inspiro, independientemente de que esté oliendo algo o no, cada vez que yo inspiro por la nariz, activo el bulbo olfativo. El bulbo olfativo lo primero que hace es
conectar a los sistemas emocionales del cerebro. Tiene la conexión más fuerte, anatómica y funcional, de cualquiera de los 5 sentidos con la memoria y con las emociones. Entonces, ¿y eso a qué es lo que nos lleva? A que cuando nosotros respiramos por la boca, aparte de todos los problemas que tiene de filtrado, porque cuando respiramos por la nariz hay 2 filtros, el filtro amarillo y el filtro rojo, ya limpiamos un poco y adecuamos el aire para que entre en el organismo. Cuando respiramos por la boca, me trago todo lo que haya y eso produce inflamación en ciertas estructuras. Respirar por la nariz ya protege, pero eso es para el sistema inmune. Ahora, cuando yo respiro por la boca, la conexión hacia el cerebro es mucho más tenue, es decir, pierdo la capacidad de control sobre las estructuras neuronales. Dentro de todo lo que es el funcionamiento de los diferentes órganos que tenemos es al que yo puedo acceder de forma más directa. Yo el corazón, pues si me pongo a correr y tal, lo acelero, pero no por eso cambio su variabilidad, que es lo importante. Sé que puede influir sobre mi intestino con el estilo de vida, pero es mucho más indirecto y mucho más lento. Pero yo puedo empezar a respirar de otra forma. Entonces, cuando nosotros inspiramos, sobre todo lo importante para el cerebro, por lo que se ha visto hasta ahora, es la inspiración. Cuando inspiramos por la nariz, estamos activando estructuras tremendamente importantes en el cerebro. Importantes quiere decir que tiene muchas conexiones. Pero fijaros que tenemos 2 fosas nasales. Cada una tiene un bulbo olfativo. De todos los 5 sentidos, el olfato es el que va por otro camino, completamente diferente. Que antes se llamaba, fijaros, a los sistemas emocionales se les llamaba rinoencéfalo, de nariz. ¿Vale? Entonces, es el más relacionado con las emociones y con la memoria. Ahora, no es igual que yo respire más por la fosa derecha que por la fosa izquierda. Normalmente, lo que se debiera observar es que hay un ciclo. Cada 2 horas respiro un poquito más por la derecha y luego un poquito más por la izquierda. Pero ahora se ha puesto en duda porque lo que se ha visto es que todos respiramos absolutamente fatal. Nosotros hicimos los experimentos en la universidad y de las 75 personas que medimos, entre las que estaba yo, no había ni uno que respirase bien, había una mujer solo, ¿no? O sea, respiramos mucho más por la fosa derecha que por la fosa izquierda, entonces ya estamos introduciendo una laterización en el cerebro. Pero sobre todo respiramos así. O sea, no hacemos el ciclo de inspiro, pequeña meseta, expiro, pequeña meseta. Respiramos aproximadamente unas 15-18 veces por minuto. Lo que más le gustaría al cerebro sería unas 6-10 respiraciones por minuto. Cuando, esto se ha medido, cuando nosotros respiramos por la nariz, cuando inspiramos de forma más lenta, mejoramos la comunicación entre los órganos y el cerebro. Pero no solo eso, mejoramos la comunicación entre los cuerpos. Entonces, asociados a la relación entre corazón y cerebro está sobre todo los ojos, la posición de los ojos, los movimientos oculares, pero sobre todo la respiración. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes ejercicios, algo que yo siempre echaba en cara, ¿no?, al sistema educativo, es que yo he estudiado una barbaridad de años y a mí nunca nadie me ha enseñado a respirar. Ni siquiera, no sé si alguien sabe decir cómo se respira o no, pero al menos tú sabes, ¿has observado tu respiración? Y esto lo preguntábamos a las personas cuando venían al laboratorio, ¿cómo respiras? ¿Más por la nariz, más por la boca, por la fosa derecha, izquierda? Ni idea, porque igual que yo, nunca me había parado a observarlo, ¿no? Entonces, al menos conocerlo. Estoy nerviosa, ¿cómo estoy respirando? ¿Estoy bien? ¿Cómo estoy respirando? Porque esto se ha visto que, por ejemplo, cómo esté respirando, si el tiempo de inspiración es mucho más corto que el de expiración, soy más propensa a ponerme nerviosa o generar ansiedad cuando llegue una situación estresante. La expiración tiene que ser más prolongada. Y entonces eso, el cerebro lo va registrando, lo va registrando. Entonces se ha visto que influye en la respuesta de nuestro cuerpo ante situaciones que van a ir llegando. Entonces, para mí, una de las grandes llaves, de verdad, a nuestra relación mente-cuerpo, si es que son diferentes, es aprender a observar la respiración. La respiración. Yo quisiera añadir algo. Es que pensar que la respiración es la herramienta más importante que tenemos a nuestro alcance en cualquier situación. Y para nosotros nadie sabe respirar, como decía Naza antes. Mirar, si uno
no respira bien, tienes menos oxígeno en tu organismo. Menos oxígeno equivale a que no hay combustión, no hay metabolismo. Una hoguera sin oxígeno no prende. Necesitamos una respiración larga, pausada, profunda, suave, para que tengamos tiempo de intercambio entre el oxígeno que entra y el anhídrido carbónico que sale. Y eso favorece todo nuestro metabolismo. Pero es que además tiene esa acción sobre el corazón que te hace que frene el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, pero es que además baja la tensión arterial. Pero es que además resulta que mueve el diafragma, que es el músculo respiratorio más importante. ¿Y dónde están las emociones? Se quedan ancladas aquí, no entra oxígeno. Y al expandir el diafragma permitimos que no quede ahí ese nudo de la emoción. Pero es que además al mover el diafragma estamos movilizando el hígado, estamos movilizando el retorno venoso, nos está ayudando. Por tanto, a nivel físico, la respiración nos da salud. Pero es que a nivel emocional nos ayuda a alejarnos del problema y eso nos da paz. Pero es que a nivel mental nos ayuda a tener serenidad y nos ayuda a estar en unas condiciones aptas para esa meditación, para ese estado en el que nos unimos al todo. O sea, por favor, no olvidéis la respiración como herramienta que nos ha dado Dios, la vida, que no sabemos usarla. Bonito. Francesc, ayer decías, Francesc, lo de los... Había como varios pasos, ¿no?, para el Ikigai, o sea, y uno de ellos era, pone esta persona, que te paguen por ello, ¿no? O sea, digamos que cuando medimos la cantidad de propósito que hay en nuestra vida, siempre se llega a un punto, sobre todo cuando ya lo has encontrado, a que tú quieres ser retribuido por ello o en muchos casos desean convertir su pasión en profesión. Entonces, ella se quedaba con eso, ¿no?, que te paguen por ello. Y entonces comenta, claro, si no me pagan por ello, es decir, por ejemplo, dice esta persona que su Ikigai es acompañar a personas cercanas que a lo mejor la necesitan, ¿no? Pues a su madre, a su sobrino, a personas en duelo, bueno. Y coincide que esta es mi pasión, pero claro, no me pagan por ello, ¿no? Bueno, yo diría que los Ikigais más hermosos que existen son aquellos por los que no nos pagan. No hay que cobrar por todo. Sí, me acuerdo de un amigo que estaba casado con una terapeuta manual que me decía, es que mi mujer cuando le pido un masaje me cobra. Se acabaron separando, ¿no? Entonces, yo creo que hemos de llegar al equilibrio. Ni regalarnos a todas partes, porque el tiempo es limitado y el tiempo tiene un valor. Y está bien que un trabajo se reconozca a través del dinero, a través de lo que sea, pero si nos fijamos en los grandes hombres y mujeres, al final de sus vidas ponen toda su fuerza en lo que es la cooperación, la entrega a los demás. Y yo diría que las cosas que más disfrutamos en la vida son aquellas que son gratis, no es una frase hecha, ¿no? Podemos estar muy contentos pues, de dar una conferencia, de publicar un libro, de que te paguen por unos derechos de autor, pero yo diría que esa satisfacción no es comparable al gozo que una persona siente cuando va a tomar un café con un amigo que está triste y ese amigo luego se va un poco menos triste y más alegre. Ahí es cuando nos sentimos más humanos y más realizados. Y no nos pagan por ello, nos pagan de otras maneras. Muy bien. Muy bonito. Pablo, pero puede cualquiera, la meditación, ¿no? Es que hay varias de meditación. Voy a intentar hacer como un mix. Entonces, vamos a ver. La meditación, a lo mejor de la que hablamos, es
adquiere la forma sentada, ¿no? O sea, la forma de meditación sentada, ¿no? Hay otros tipos de meditación, por ejemplo, eso por un lado, y por otro, claro, tú vienes de una tradición cristiana, ¿no? Y has hablado también, bueno, pues del Zen o de otros caminos, ¿no? ¿Cómo integras todo esto, ¿no? De alguna manera, porque parecen como caminos, lo ponen en la pregunta, ¿no? Como caminos a lo mejor un poco diferentes, así. Y... Ya está bien con esto, ¿eh? Ya con eso... Con eso ya está, venga, vale. Pero puede todo el mundo decir eso. Son dos cosas muy importantes, ¿no? O sea, evidentemente podemos meditar, es decir, podemos peregrinar a nuestro centro de muchas maneras, ¿no? O sea, pero la manera de sedente, pues yo creo que es una forma, no sé si llamarla privilegiada o especialmente válida, ¿no? Porque se trata, hasta el punto que se puede llegar a decir que meditar es sentarse bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de encontrar tu punto de equilibrio, tu asiento interior, ¿no? O sea, normalmente estamos en la vida en un extremo o en otro, entonces vamos como el péndulo, ¿no? Y meditar nos ayuda a encontrar físicamente, y como estamos integrados, pues eso afecta en lo psicológico y en lo espiritual, pues ese punto, y para eso el sentarse, ¿no? Ayuda, ¿no? Esto por un lado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo, tumbado, pues ya hay una asociación con el sueño. Entonces, no es difícil que si tú quieres meditar tumbado te acabes durmiendo, ¿no? Mientras que si te colocas en una actitud de relajada vigilancia, que es lo que fomenta la postura sedente, y además solamente te pones así para meditar, pues ya le estás diciendo a tu psique que se trata de eso, que ahora no se trata de dormir o de otras cosas, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo, en fin, he sido cristiano desde niño y, sin embargo, cuando tenía en torno a 40 años, pues vi la necesidad íntima de hacer un viaje espiritual fuera de mi tradición. Es decir, yo cuando tenía esta edad no encontré, no porque no existan, sino porque no las encontré, no las conocía, el instrumental para hacer la aventura interior dentro del cristianismo, y por eso yo me fui al Zen. Yo me fui al Zen y estuve 7 años en el Zen y con distintos maestros, y el Zen me devolvió a mi tradición porque me mostró que existe en mi tradición, o sea, que está muy bien ir al extranjero, hacer esta aventura de peregrinaje fuera, pero que en casa también tenía el instrumental para poder hacerlo, ¿no? Es decir, que esto que yo intento de alguna manera difundir no es el Zen u otros métodos de introspección y de meditación orientales, sino lo que llamo, que en la presentación lo han dicho, lo que se llama el esicasmo, ¿no? Que el esicasmo es la corriente espiritual dentro de la tradición cristiana que desde los siglos 5, 6, 7, 8, 9 practicaba la postura sedente y el silenciamiento, ¿no? O sea, es decir, los herederos directos de la espiritualidad del desierto, padres y madres del desierto, siglos 2, 3, 4, son los esicastas, ¿no? Que es una corriente dentro de la Iglesia ortodoxa que meditaba así, ¿no? Y luego esta tradición ha pervivido, pero de una manera muy marginal, muy subliminal, por así decir, más bien anecdótica en las iglesias cristianas, pero ha pervivido, ¿no? O sea, aunque sea de manera tan anecdótica, ¿no? Esiquía significa búsqueda de la paz por medio de la quietud, ¿no? Se le ha llamado también una contrapartida cristiana del yoga. ¿Por qué? Porque el trabajo fundamental que hacen los esicastas, y que yo intento también practicar, y Amigos del Desierto, esta asociación que he creado, es justamente esto, es la corporeidad como vía para la interioridad. Es decir, que está muy bien, no sé, los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero eso es trabajo con la mente y con la imaginación. Y eso no es lo que llamamos meditación, sino el cuerpo, por tanto la respiración, como se está hablando, la postura, ¿no? Como vía para la interioridad, ¿no? Y esto no es una cosa que no sé, que estemos haciéndolo ahora como si fuéramos pioneros, sino que ya se hizo en el origen. Es decir, que podríamos decir que el esicasmo es
el injerto del budismo zen en el cristianismo. Es decir, que hubo contactos entre los practicantes del zen y los monjes cristianos y aprendieron. Es decir, que no es algo novedoso, sino que tiene su fundamento histórico, ¿no? Esto muestra también que la búsqueda espiritual es universal, que podemos luego verbalizarla o tematizarla en una cosmovisión o en otra, dependiendo de nuestra cultura, de nuestra religión, pero realmente la búsqueda nos une a todos, ¿no? Gracias. Vamos a ir acabando. Voy a hacer una pregunta a Beatriz y luego haré una pregunta así amplia, ¿vale? Para que podamos comentar todos Yo lo que... quiero hacer vale. una cita que me ha inspirado en mi comentario de Pablo, y es un poema de T.S. Eliot, ¿no? De T.S. Eliot, que dice: no cesemos de explorar y al final de nuestra exploración volveremos al punto de partida y lo veremos por primera vez, ¿no? Precioso. Alguno ya dice que ¿cómo tienes tanta memoria para recordar todo? ¿Algún comentario es este? Bueno, Beatriz, una pregunta que también algunos, bueno, la recoge un poco lo que otros también dicen, ¿no? Cuando se tiene una herida de hambre y la sustituyes por comida, o sea, vas a un falso refugio, ¿no? Y llevas años y no puedes hacer nada y sigues trabajando esto, ¿no? Pero no hay respuesta, no hay reacción ni cambio positivo. ¿Dónde reside el clic del cambio? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Ante esto? Que veo que no hay manera, que no cambia, que yo creo que eso, bueno, bastantes también lo han aludido un poco por ahí, ¿no? ¿Qué hacer con ello, no? ¿Qué pasa cuando el trabajo no da fruto? Eso es. Sí, que el trabajo, ¿no?, personal, y eso no cambia y sigues con ello, con esa... Quien quiera. Bueno, yo diría que háztelo mirar, ¿no? O sea, claro, o sea, si tú, por ejemplo, no sé, estás sembrando en un campo y después de mucho tiempo ahí no pasa nada, en el campo no pasa nada, pues yo creo que o está mal el campo o está mal la semilla, ¿no? Es decir, o estás mal tú, que no sabes tirar la semilla, ¿sabes? O sea, que hay algo que no funciona bien, ¿no? O sea, yo suelo decir algo muy práctico, porque creo que la espiritualidad tiene que servirnos para ser muy pragmáticos, ¿no? O sea, yo suelo decir, inténtalo como máximo 2 años. Si en 2 años algo no funciona, cambia. O sea, búscate otro campo, búscate otra semilla, ¿no? O sea, porque claro, una cosa es la constancia y otra cosa es la terquedad. Hay que diferenciar, ¿no? O sea, decir que está bien una cierta obstinación, pero no una terquedad, porque eso... Es decir, que yo creo que tienes que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, el trabajo bien hecho necesariamente da frutos. O sea, es decir, la sabiduría tiene que verificarse. Si no se verifica, no es sabiduría, es ideología. Yo efectivamente preguntaría, ¿de verdad no ha cambiado nada? Como primera pregunta. Y como segunda, ¿puedo mirar alrededor y ver qué es lo que está limitando el cambio? Que realmente son 2 preguntas que tienen que ver con mira de nuevo. Y a lo mejor busca ayuda para que otra persona, y no quiero decir necesariamente un terapeuta, puede ser un terapeuta, puede ser un guía espiritual, puede ser un buen amigo, el amigo del alma que dice la tradición budista también, ¿no? Para que te ayude a lo mejor a reflejar lo que tú no estás pudiendo ver, como alguna sugerencia. Muy bien, y por acabar y poner más foco, ¿no?, en lo que nos humaniza y nos une, ¿no?, por acabar este foro de humanidad compartida, pues a lo mejor 2 palabras o 3, ¿no?, ¿qué creéis que nos conecta y nos une, ¿no? Porque donde ponemos el foco, muchas veces, ¿no?, de la atención, eso crece, ¿no? ¿Qué para vosotros, qué creéis que es lo que nos une como humanidad o que nos conecta, ¿no?
Así cerraríamos. Para mí la humildad. Ajá. Yo diría que el amor. Para mí lo que yo descubro que nos une muchísimo es el disfrute, ¿no? Es decir, creo que el gran problema metafísico es el disfrute, ¿no? Es decir, que no el miedo a la libertad que decía Erich Fromm, sino el miedo a disfrutar, ¿no? ¿Y qué es disfrutar? Entrar en comunión con la realidad, no estar separados, ¿no? O sea, por eso, digamos, el paradigma del disfrute es el erotismo, porque estamos unidos, ¿no? O el misticismo, porque estamos unidos, ¿no? Creo que nuestra verdadera dificultad es que tenemos resistencias al disfrute, ¿no? Así que, como decía Woody Allen, enjoy yourself, ¿no? Yo creo que tenemos todos en común también la búsqueda de la felicidad, ¿no? Cada uno a su estilo, a su forma, pero que esto también nos tiene unidos, ¿no? El buscar la felicidad y la felicidad entendida como paz, como calma, ¿no? Yo creo que no nos damos cuenta de que ya estamos unidos. Esto de entrada, porque por física cuántica tú ya sabes que estamos unidos a todos y a todo. Por tanto, estamos unidos. Entonces, para mí es tomar conciencia de esto y que lo que tú pienses, sientas, hables o actúes tiene repercusiones en todo. Por tanto, es a mejor, a más calidad humana, a más amor aportes, más se va. Una planta crece mucho mejor si tú te la miras cada día, si le mandas amor, si la tocas, igual absolutamente todo, porque todo como soy yo afecta a todo mi alrededor. Y sobre todo que la fuerza magnética es el amor, la energía que mantiene al universo unido es la fuerza magnética y es la fuerza del corazón. El corazón une a todos los órganos, como nos decía Naza. Es la energía del corazón la que tenemos que despertar, ser conscientes de ella. Muy bien. Vamos a leer, si son tan amables, un manifiesto, el Manifiesto de Humanidad Compartida, lo vais a tener ahí. Es un manifiesto de Claudio Araya, un psicólogo de Chile, que algunos de aquí conocemos, que está investigando mucho sobre este tema de humanidad compartida, ¿no? Entonces, si os parece, para finalizar, lo leemos todos juntos despacito, ¿os parece bien? Lo decimos en alto, y con ello luego tendremos nos dirán algunas cosas y luego haremos la danza de bendición para acabar. ¿Os parece? Lo leemos juntos. Que aquello que nos une prevalezca sobre lo que nos divide y separa, aunque también esté presente lo que nos divide y separa. Que aquello que nos diferencia le dé matices a nuestra humanidad compartida. Que nos concibamos como un bosque nativo, donde cada árbol es único e irrepetible, y a la vez brindemos sombra y nutrientes al árbol contiguo, y éste, a su vez, también nos nutra. Que deje de levantar barreras ante el dolor y que tenga el coraje de sentirlo y abrazarlo, y que este sentir nos conecte. Que podamos día a día comprender que una visión es más amplia, es necesaria, y que de esta mayor comprensión pueda brotar la compasión hacia todos los seres. Que pueda entender que este es el camino para protegerme a mí y que entienda al final del día que el canto de ustedes es mi propio canto y que el canto de todos es mi propio canto.